4 de julio, el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo inauguró en su sede de Vitoria la primera exposición sobre el atentado de ETA, que más víctimas dejó en Madrid, cuando se van a cumplir 50 años. El acto fue inaugurado por Gaizka Fernández Soldevilla, comisario de la muestra y responsable del área de archivo, investigación y documentación del memorial. En él también participaron Alicia Gómez Condado, hija de Francisco Gómez Vaquero, una de las víctimas de dicho atentado, y María Jesús San José, consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco. Bienvenidos, ongi etorri, al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. En mi nombre y en el nombre de la institución, pues os agradezco mucho haberos acercado este 4 de julio hasta nosotros. Agradezco muchísimo la presencia de las autoridades, algunas recién estrenadas en este acto, porque su impulso es imprescindible para que la labor que realiza el Centro Memorial Víctimas del Terrorismo siga adelante como hasta ahora. Y quería remarcar, aunque luego hablaremos de ellos, la presencia también de las víctimas del atentado del Castilla Rolando, que han venido algunas desde Galicia, desde Madrid, han hecho un viaje largo, nos han donado, como veréis abajo, objetos personales, nos han contado su historia y se han abierto de par en par a desconocidos para que esto no se olvide. Y por tanto, el trabajo que han hecho, el esfuerzo que han hecho, se lo agradezco de todo corazón. Ahora tomará la palabra la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José. Después hablará Alicia Gómez Condado, hija de Francisco Gómez, que era el cocinero del Castilla Rolando. Luego cerraré yo con unas breves palabras y sin más, pues doy la palabra a la consejera. Muchas gracias. Eskerrik asko, Gaizka, egunon, buenos días. Antes que nada, me gustaría agradecer al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y a su director, Florencio Domínguez, la invitación cursada a participar en esta inauguración. Estas son mis primeras palabras como consejera de Justicia y Derechos Humanos en este memorial de las víctimas del terrorismo y por ello, desde aquí, quiero reafirmar el compromiso del Gobierno vasco y de mi departamento con la construcción de espacios de memoria, espacios de encuentro, de recuerdo, de reflexión, de reivindicación de las víctimas y de los valores fundamentales en la construcción de una sociedad democrática. Espacios de memoria que nos permitan subrayar la complejidad que caracteriza las relaciones humanas, tanto en el presente como en el pasado. Frente a discursos maniqueos, simplificados, caricaturescos, tiendo la mano para que entre todos podamos construir una memoria que sea capaz, en palabras de José Álvarez Junco, de neutralizar las pasiones, de arrinconar los viejos relatos de héroes y traidores que tanto daño han hecho a esta sociedad. Decía Renan que el olvido y el error histórico son factores esenciales en la construcción de una nación. Olvido y error histórico que durante más de un siglo ha servido para señalar al diferente, crear enemigos y traidores, polarizar las sociedades y construir monstruos que arrastraron a la humanidad a lo más oscuro de la historia durante buena parte del siglo XX. Frente a ello, mi compromiso, el de todo el Gobierno vasco, es impulsar una memoria firmemente anclada en el rigor histórico, en las investigaciones más actuales. Contamos con una de las mejores generaciones de historiadores e historiadoras de todos los tiempos, investigadores que han basado su trabajo en el compromiso, el rigor, la minuciosidad y, sobre todo, en la sinceridad y la honestidad. Sobre su obra, debemos de construir el relato y la memoria de nuestro pasado. Una memoria en la que la diversidad, el derecho a la diferencia, la pluralidad, todos ellos valores básicos en la construcción de sociedades democráticas, le ganen el terreno al odio, la exclusión o la homogeneidad cultural. Es decir, la construcción de sociedades democráticas frente a la imposición de comunidades estancas. Hoy, en la inauguración de esta exposición sobre la matanza en la cafetería madrileña Rolando,
permítame que traiga el recuerdo a mi añorado Mikel Unzalu. Para él, como para otros tantos, fue un momento que marcó definitivamente su futuro. 13 vidas sesgadas y otras 70 cruelmente heridas, marcadas, mutiladas, que pesaron siempre en su conciencia. Él, como otros tantos militantes nacionalistas durante la última etapa del franquismo, comprendió primero lo absurdo, lo erróneo del camino de la violencia, precisamente tras ese atentado. Él, como otros tantos, entendió después que incluso durante el franquismo, tampoco antes de ese brutal crimen, nadie debió ser asesinado. Ningún torturador, ningún terrorista. Que la dictadura no justificó el terrorismo no justificó ninguna otra violación de los derechos humanos. Y él, como tantos otros, comprendieron que nada, absolutamente nada, está por encima de algo tan fundamental, tan básico como el derecho a la vida, el derecho de todo individuo a construir un presente y un futuro. Derecho cruelmente despreciado por quienes cometieron aquella matanza. Mikelek eta bera bezala inbeste gaztek, laster ulertu zuten ezer ere ez dagoela inoren biziaren gainetik. Bizitzeko eskubidea beste edozeren gainean dagoela. Inor ezin diola inori bere gaur eguna, bere etorkizuna eraikitzeko eskubidea zapuztu. Sarraski krudelura egin zutenek, oinarrizko eskubide hori arbuiatu zuten. El atentado de la calle del Correo marca un momento clave en la particular historia de sinrazón, crueldad y dolor que infringió ETA a esta sociedad. Un momento que no podemos olvidar. Se lo debemos no solamente a quienes quedaron profundamente marcados por el dolor, quienes siguen sufriendo la ausencia de sus seres más queridos. Sobre todo se lo debemos a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestras hijas, aquellas personas que han de construir la sociedad vasca del futuro y que algún día nos mirarán a los ojos y nos preguntarán dónde estuvimos mientras todo aquello pasaba. Señores, señoras, el silencio jamás podrá ser la respuesta. Una sociedad adulta, y la nuestra lo es, tiene que ser capaz de saber gestionar un pasado sucio. Una sociedad decente, y la nuestra estamos obligados a que lo sea, tiene que enfrentarse de cara a las injusticias perpetradas en su nombre. La calidad de nuestra democracia se medirá en relación con la respuesta que seamos capaces de darles. Es necesario que tengamos presente todo esto. El dolor de las víctimas y el significado político que tienen porque fueron asesinadas, heridas, extorsionadas o perseguidas por una organización terrorista que quiso imponer su proyecto político. Es necesario recordar también que no lo consiguió y que fue obligada a desistir por el propio sistema democrático, la acción policial y judicial y el progresivo rechazo social, junto con los miles de resistentes que defendieron siempre sus funciones a pesar de la amenaza. Y sí, siempre ha sido necesario, hoy vemos razones añadidas, porque se extienden por el mundo discursos claramente excluyentes que amenazan las bases mismas de la democracia que tanto nos ha costado consolidar hasta que todas las personas pudiéramos vivir la libertad plena. Euskadi no está definitivamente vacunada. Lo hemos visto la semana pasada cuando el consejero de Seguridad fue recibido con pintadas amenazantes absolutamente inaceptables. Lo hemos visto cuando un menor simulaba disparar contra un cabezudo que representaba a un guardia civil. Y nos preguntamos cuánto odio queda escondido en los hogares y cómo debemos atajarlo. Solo si lo recordamos y lo reconocemos, si incorporamos la voz de las propias víctimas, sentaremos las bases para que no se repita, para que nadie encuentre en el futuro una sola justificación ni excusa en la vulneración de un solo derecho humano ni de ninguna manera de terrorismo. Soilik gogoratzen eta aitortzen badugu, biktimen ahotsa txertatuz oinarrik ezarriko ditugu halakorik errepika ez dadin. Inor ez desan etorkizunean giza eskubide bakar baten urraketan justifikaziorik aurkitu. No está solo en la mano de este departamento y este gobierno conseguirlo, pero sí está en nuestra mano nuestro compromiso y nuestra vocación el trabajar para hacerlo posible. Muchas gracias, eskerrik asko. Eskerrik asko, María Jesús, por tus palabras. Ahora tiene la palabra Alicia Gómez Condado. Era viernes, 13 de septiembre del año 1974,
cuando sobre las 2:30 de la tarde se perpetró el atentado que nos cambiaría la vida para siempre. La madrileña calle del Correo se llenó de escombros, de dolor y vidas y sueños truncados. 13 muertos y más de 70 heridos. ¿Y tuvimos que aprender a vivir de otra manera? Unos con la soledad impuesta de los ausentes y otros con heridas físicas y psicológicas perpetuas, pero todos con el alma rota que aún después de 50 años el tiempo no ha sabido recomponer. Pero la vida siguió y nosotros con ella. Con toda la dignidad que se ha podido, llevando una mochila que tanto pesa, llena de rabia y de preguntas sin respuesta, y en la que está escrito un cartel que dice «Víctima de terrorismo». Pero eso sí, ese cartel está cosido por dentro. Porque sentimos que hemos vivido en soledad, teniendo la sensación de ser las víctimas olvidadas. Hemos sido un ejemplo de valentía, de superación, de comportamientos ejemplares, mientras que durante muchos años fuimos siendo testigos del terror y del dolor que seguía sembrando el terrorismo. Pero teníamos fe en que los valores democráticos, la libertad y la unidad institucional acabaran con la barbarie y la sinrazón de ETA. Al final, como en las películas, ganaron los buenos. Mi padre tenía 30 años cuando murió, y toda una vida por delante para vivirla. Era alegre, familiar, adoraba a su mujer y con 2 hijas que eran el motor de su vida. Le encantaba su profesión, cuando empezó en ella un poco por casualidad. Era cocinero, muy buen cocinero, trabajando en varios restaurantes hasta que llegó a Rolando como jefe de cocina. En la exposición hay un gorro de cocinero suyo, se lo hizo mi madre. También hay unas pequeñas alforjas de ganchillo hechas por mi abuela, que siempre llevaba colgadas en el espejo retrovisor del coche. Ahí guardaba un paquete de tabaco y una caja de cerillas. Alforjas que ahora llevo yo siempre en mi coche. Y su reloj. Todo junto a unas fotografías. Pero pocas cosas le dio tiempo a dejarnos. Hoy recuerdo a mi padre, pero sobre todo a mi abuela, que vio enterrar a su hijo. Por eso permítanme un recuerdo especial a las madres que tuvieron que seguir caminando sin sus hijos desde aquel 13 de septiembre, o desde cualquier otro atentado. No imagino mayor dolor. La vida siempre estará en deuda con ellas, bueno, en realidad con todos nosotros. 44 años después de aquel viernes 13 salieron los cobardes y dijeron, he sido yo. ¿Y qué? Nunca hemos sido resarcidos jurídicamente y siempre hemos contemplado la impunidad en la que han vivido nuestros verdugos. Y aunque hoy es un día que nos pellizca el corazón a todos, yo quiero agradecer al Centro Memorial y a todo su equipo que estén rindiendo este homenaje a todas las víctimas del terrible atentado. Hoy nos sentimos un poco menos solos. Gracias. Y que esto sirva también para que nunca se tenga duda de quiénes fueron las víctimas y quiénes los verdugos. Y que la atrocidad del terrorismo no se pierda en la memoria. Gracias infinitas a Gaizka Fernández, Soldevilla, por su trabajo aquí, por su conocimiento e implicación, por guiarme hoy. Y también gracias a Ana Escauriaza Escudero, porque esta exposición es también un poco suya, por su cariño y cuidado hacia nosotros. Y aunque hoy no ha podido estar aquí, mi agradecimiento siempre. Muchísimas gracias por tus palabras. Muchísimas gracias, repito otra vez, a las víctimas que habéis venido, a las que nos habéis dejado vuestros objetos personales, los que nos habéis dado vuestros testimonios, los vamos a ver abajo. Solo remarcar 2 cositas antes de bajar a la exposición. Una, palabras que ha dicho Alicia, las víctimas del atentado de Cafetería Rolando se sienten, y es que lo son, grandes olvidadas por las instituciones que no estuvieron a la altura en ese momento y no les ampararon, les dejaron solos, sin ayuda económica, sin ayuda psicológica, sin ningún tipo de respaldo. Tampoco tuvieron justicia, porque este caso nunca se juzgó. Es decir, los autores materiales del atentado siguen viviendo, nunca han pagado los crímenes, ni siquiera se han arrepentido. Y por desgracia tampoco tuvieron la verdad, porque como ha recordado Alicia, ETA negó la autoría del atentado. ETA echó la culpa a la ultraderecha de haber cometido su primer atentado indiscriminado y haber matado a 13 personas. No reconoció hasta 44 años después, hasta 2018, el mismo año que se aparece, la mentira. Y por último, las víctimas de Cafetería Rolando no han tenido memoria, porque si repasan las películas, los libros, los documentales que se han hecho sobre ETA, ocupa muy poco espacio este atentado. Y yo creo que nuestra labor como Centro Memorial era resarcirlas. Era ese pequeño espacio, el de la verdad y la memoria, que se nos ocupa, evitar que ese olvido permanezca y contar la verdadera historia de lo que ocurrió, no las mentiras que contó ETA. Para eso hemos llevado a cabo un proyecto de investigación que tiene su expresión en la exposición que van a ver y en un libro que aparecerá en septiembre. Como ha recordado Alicia, lo hemos llevado a cabo 2 historiadores, Ana Escauriaza, que es profesora de la Universidad de Navarra
y yo mismo, que trabajo en el Centro Memorial, en base de investigación, de archivo y de entrevistas, porque probablemente una de las marcas de la casa del Centro Memorial es que sí, nuestro trabajo es divulgar lo que ocurrió, es enseñar lo que ocurrió, pero las bases de eso es la investigación histórica. Primero investigamos, trabajamos y cuando tenemos los hechos bien probados con documentación es cuando hacemos la segunda parte. Y la segunda gran pata de esta exposición y este proyecto han sido los testimonios de las víctimas. Hay aquí algunas de las que entrevistamos en Madrid y hay otras que no están y simplemente quería mencionarse sus nombres para que sepan y agradecerles desde aquí su testimonio, ¿no? Fueron Sara Renedo, Ramón Barral, Baldomero Barral, María Isabel Lobo, Natividad Astudillo, María Jesús Arandilla, Marceliano Gutiérrez, Alicia Gómez, Blanca Condado, María Jesús Ayuso, Carmen Sabido, Aire Llanos y Pedro Chicote. Igual me dejo alguna, pero bueno, fueron 13 personas que estuvieron 3 días seguidos dándonos su testimonio.